Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a dos partidos que hubo en el día de la fecha. El primero de ellos, el que tiene que ver con la victoria por penales del Barcelona sobre el Betis, que provocará que el próximo domingo tengamos un superclásico español para definir al nuevo campeón de la Supercopa Española. Como ya sabemos, desde hace un par de años esta competencia se juega en Arabia Saudita. En este momento se está disputando más precisamente en la ciudad de Riad. En el día de ayer Real Madrid eliminó por penales al Valencia y en el día de la fecha Barcelona hizo lo propio contra el Betis. Y además vamos a estar hablando del debut de Joao Félix en el Chelsea, que lamentablemente fue negativo. En principio porque el Chelsea perdió, porque lamentablemente cayó frente al Fulham en condición de visitante por 2-1 y sigue sin conocer el triunfo, y después porque el portugués se fue expulsado. Había empezado siendo titular, no estaba teniendo un mal compromiso, de hecho era el mejor jugador de ese equipo, pero lamentablemente una dura entrada hizo que viera la tarjeta roja y se estaría perdiendo los próximos 2 o 3 partidos. ¡Empecemos! Vamos a comenzar hablando del compromiso del Barcelona, que si bien es cierto que durante este 2023 todavía no ha obtenido el nivel de juego que seguramente quiere su entrenador Xavi Hernández, por lo menos desde los resultados está teniendo un buen inicio de año, porque ha logrado estar en solitario en la cima de la tabla de posiciones de la Liga Española y ahora se encuentra ante la posibilidad de ganar con el Xavi como entrenador su primer título el próximo domingo cuando esté enfrentando al Real Madrid. En esta oportunidad le costó bastante vencer al Betis, de hecho no pudo hacerlo en los 120 minutos, tuvo que depender de los penales para lograr meterse en el encuentro definitivo. ¿Cómo formó el equipo dirigido por Xavi? En el arco estuvo Ter Stegen, los 4 defensores fueron el capitán del equipo Sergi Roberto, Ronald Araujo, Jules Koundé y Jordi Alba. En la mitad de la cancha se desempeñaron Gavi, Frenkie de Jong y Pedri, y arriba jugaron Rafinha, Robert Lewandowski y Ousmane Dembélé. Por el lado del Betis, el conjunto dirigido por Manuel Pellegrini dispuso de un 4-2-3-1 con Claudio Bravo, ex Barcelona, en el arco, Airto Rubial, Germán Pesela, Luis Felipe y Juan Miranda en la defensa. Guido Rodríguez y el capitán del equipo Sergio Canales se repartieron la mitad de la cancha en materia más defensiva. Más adelantados jugaron por izquierda Luis Enrique, en el medio Nabil Fekir y por derecha Rodrigo Sánchez, y el centro delantero y referencia de área fue Borja Iglesias. En el primer tiempo ambos equipos mostraron unas buenas intenciones a la hora de intentar progresar en el juego, con un conjunto dirigido por Xavi con mejor tenencia de la pelota pero sin ser lo suficientemente profundo, hasta sobre el final de esa etapa inicial, porque a los 40 una buena jugada individual de Dembélé habilitaba a Lewandowski, que con algo de fortuna se llevaba un rebote para posteriormente marcar el 1-0 justo antes de que finalizara la primera etapa. Este gol podía haber significado un bajón bastante importante para el Betis, sin embargo en la segunda etapa el conjunto dirigido por Pellegrini se mostró en un muy buen rendimiento e hizo méritos para empatar, tanto así que logró conseguirlo a los 32 del complemento, luego de una muy buena jugada de Luis Enrique, habilita por el costado derecho del ataque a Fekir, que de derecha define al palo izquierdo de Ter Stegen, 1-1, y así nos fuimos al tiempo extra. Finalizaron los 90 minutos, hay que decir que en el tiempo regular hubo 2 goles anulados al Barcelona por fuera de juego. Uno de ellos en el primer tiempo cuando el partido estaba a 0 y el otro en la segunda mitad cuando el empate 1-1 ya estaba instalado en el marcador. Daba comienzo el alargue y el Barcelona golpeaba primero con un verdadero golazo de Ansu Fati, el futbolista que ingresó en la segunda parte en lugar de Rafinha. Disputó unos muy buenos 35 minutos contando el final del tiempo regular y los 30 del tiempo agregado, por lo que uno podría empezar a considerarlo más como titular en los siguientes partidos. En el Barcelona además ingresaron Christensen, Marcos Alonso, Fran Kessie, Sergio Busquets y también Ferran Torres. Algunos de estos cambios lamentablemente perjudicaron el andar del equipo catalán, que en algún momento logró enfocarse un poco más como para conseguir el buen fútbol que pretendía Xavi. Sin embargo,
A los 11 del primer tiempo del alargue, otro jugador ingresado, en este caso por el lado del Betis, Loren Molón, marcaba de taco una muy buena definición, un muy buen recurso, y de esa manera ponía el 2-2 definitivo. Por el lado del Betis ingresaron Zabalí, William Carvalho, justamente recién mencionado Loren Molón, William José, Juanmi y también el mexicano Andrés Guardado, que a falta de 3 minutos para terminar el tiempo extra, vería la roja por una doble amonestación. La primera amarilla la había recibido tan solo 6 minutos antes de ver la roja definitiva. Empezaba la definición por penales, comenzó Barcelona, Lewandowski gol, le tocó el turno a William José, empate para el Betis, le tocó a Kessie, gol 2-1 a favor del Barcelona, empataba las acciones Morón 2-2, nuevamente Barcelona, le tocaba a Ansu Fati 3-2 y empezaban a fallar los jugadores del Betis. Juanmi, el primero en errar, marcaba Pedri el 4-2 y sí o sí tenía que convertir William Carvalho, que lamentablemente también falló su disparo. Barcelona se llevaba la tanda de penales por 4-2. El próximo domingo estará enfrentándose al Real Madrid en el compromiso definitivo para ver quién se queda con la Supercopa Española. Y nos vamos ahora para Inglaterra, donde el futbolista que ven en pantalla no tuvo el mejor debut, más allá de que lo estaba teniendo, porque el Chelsea estaba siendo bastante superior al Fulham, por lo menos en el transcurso del partido. Es verdad que empezó perdiendo a los 25 minutos, el brasileño Willian marcaba la apertura del marcador para el conjunto local, pero el equipo dirigido por Graham Potter en ningún momento se desesperó y por lo menos intentó, en base a lo que pretende el entrenador, conseguir la igualdad. Le costó muchísimo, es cierto, porque el equipo de Londres está teniendo errores defensivos verdaderamente alucinantes que no permiten en esos momentos que los delanteros muestren su mejor versión. Sin embargo, a los 2 minutos del segundo tiempo, Kalidou Koulibaly marcaba la igualdad y a partir de ahí todo parecía indicar que el Chelsea se lo iba a terminar llevando puesto, porque el Fulham verdaderamente no estaba teniendo el mejor rendimiento, y teniendo en cuenta que era un equipo, por ejemplo, que no contaba en esta oportunidad con su máximo goleador, con Alexander Mitrovic, no había ninguna posibilidad de que pudiera ganarle este cotejo al Chelsea, que se encontraba mejor. Sin embargo, a los 12 minutos, Joao Félix hace una entrada muy pero muy peligrosa, una falta verdaderamente bastante absurda, la pelota le queda larga, está a mitad de la cancha, no había ninguna necesidad de salir así, no era una jugada en la cual corría riesgo la defensa del Chelsea como para tener que sí o sí hacerle una infracción grosera al jugador rival. Sin embargo, Joao Félix, a mi entender, pecó de esa clase de delanteros que no saben marcar, de esos jugadores que lamentablemente no tienen una noción de lo que es quitarle la pelota al rival sin hacer infracción, y en este caso fue muchísimo más grosero de lo que uno creía en un principio, porque si bien es cierto que cuando vemos la falta en velocidad normal parecía que había sido fuerte, a lo mejor nadie imaginaba de la manera en la cual Joao Félix se había ido a tratar de quitarle la pelota al futbolista rival. Sin embargo, por la desmedida reacción de los jugadores del Fulham, que automáticamente cuando vieron la infracción del futbolista portugués salieron disparados hacia el árbitro David Wood a decirle que le mostrara la tarjeta roja, y el referee no dudó. Es cierto que tardó algunos segundos en definir si era amarilla o roja, pero todo parecía indicar que ya el futuro de Joao Félix en este partido estaba decidido. Vio la expulsión a los 12 minutos del segundo tiempo, luego de haber sido el mejor jugador del equipo de Londres hasta ese momento. Era el único que podía sacarse un futbolista rival de encima. Si repasamos la formación del Chelsea, no tenía grandes figuras dentro del terreno de juego. En el arco atajó Kepa, ya prácticamente no lo tienen en cuenta a Mendy por el lado de Potter. El carrilero por la derecha fue César Azpilicueta, el carrilero por izquierda fue Lewis Hall. Los tres centrales fueron Trevoh Chalobah, Thiago Silva y Kalidou Koulibaly. En la mitad de la cancha jugaron Mason Mount, Mateo Kovacic y Denis Zakaria. Y los dos atacantes fueron Joao Félix y Kai Havertz. En la segunda parte ingresaron Cucurella, Ziyech, Gallagher, Chukwuemeka y Jorginho, que
quedaron, por ejemplo, en el banco de suplentes perdiendo el partido el refuerzo David de Lato Fofana y también Pierre-Emerick Aubameyang. Ninguno de los dos ingresó con un Chelsea que a falta de 17 minutos, es decir, a los 28 del complemento, estaba perdiendo 2-1 por el tanto de Carlos Vinicius, y ni aún así el entrenador decidió poner a los dos delanteros suplentes que tenía en el banco de relevos. Lo que quiere decir que, si bien es cierto que hoy Chelsea en cuanto a lo futbolístico quizás no mostró su mejor imagen, es más, hasta la expulsión de Joao Félix a mi entender merecía estar llevándose la victoria, pero aún así tiene errores verdaderamente extraños para un equipo y para un club que tiene jugadores de muchísima jerarquía, pero que están hoy por hoy con un nivel verdaderamente muy pero muy malo. El Chelsea debía este partido con el Fulham en esta edición de la Premier League y ahora se encuentra en la posición número 10 a la espera de todo lo que va a suceder este fin de semana, donde podría llegar a bajar aún más. Por el lado del Fulham, si bien tiene un par de partidos más que el resto de los equipos, se ubica sexto en la tabla de posiciones y está realizando una muy pero muy buena temporada. Por el lado de Joao Félix, se va a perder el partido del próximo domingo contra el Crystal Palace y después seguramente también no vaya a poder estar en el compromiso del 21 de enero frente al Liverpool. Quedará a esperar para ver si son 2 o 3 jornadas las que le van a dar de suspensión. La entrada fue muy pero muy dura, habrá que esperar un par de días hasta que se confirme la sanción del futbolista portugués. Para cerrar, creo que hay que meternos de lleno en lo que va a pasar el próximo domingo, porque si bien es cierto que va a haber muchos compromisos interesantes en este fin de semana, hay que tener en cuenta que el sábado se juega el clásico de Manchester, muy importante para dos equipos que hoy por hoy están pasando un buen momento en la Premier League, más allá de la derrota que sufrió el Manchester City por la Carabao Cup contra el Southampton, pero el próximo domingo vamos a tener nada más y nada menos que un Barcelona contra Real Madrid. Un clásico que puede marcar el futuro de ambos equipos en el inicio de este 2023. Recordemos que en cuanto a competencias internacionales están bastante opuestos, porque el Barcelona va a jugar 16avos de final de Europa League, mientras que el Real Madrid va a estar en los octavos de final de la Champions, defendiendo el título conseguido en el 2022. Sin embargo, esta Supercopa de España es un torneo totalmente aparte, distinto, y que puede significar, por ejemplo, el primer título de Xavi Hernández como director técnico del equipo catalán. Va a ser muy importante de cara al futuro. Esperemos ver un buen partido, porque los dos equipos en la serie de semifinales dejaron bastante que desear, pero aún así tienen también bien merecido el pasaje a disputar el encuentro definitivo.